Bueno, pues empezamos. Esta ponencia se titula ¿Crees en la evolución? Y eso es lo primero que os voy a preguntar. Por favor, levantad la mano todos los que creéis en la evolución. La pregunta es, ¿crees en la evolución? Y quiero ver las manos. Vale, muy bien. Veo ahí un poco de duda, que no sabemos si levantar la mano o no, y tiene todo el sentido del mundo, porque la pregunta es demasiado ambigua. Para poder contestar si uno cree en la evolución, lo primero que hay que saber es lo que te están preguntando. Tienes que saber qué es la evolución para poder saber si crees en ella o no. Entonces, la palabra evolución tiene muchos significados. Se usa en la vida cotidiana para hablar, por ejemplo, de la evolución de los objetos, de cómo han ido cambiando pues, los teléfonos móviles, aquí serían las bombillas o las formas de iluminar. Cuando hablamos de evolución biológica, entonces ya nos referimos a una cosa más concreta, pero incluso dentro de ese concepto hay variaciones. La evolución se puede referir a pequeños cambios que se observan en algunas especies animales, por ejemplo, en los organismos. Un ejemplo muy famoso son los pinzones de Darwin, los pinzones de las Galápagos, en los que se observó cómo hubo un cambio en el tamaño de los picos después de una sequía. En las Islas Galápagos, algunas son muy pequeñitas y se pueden estudiar todos los pájaros que viven en una determinada isla. Bueno, pues hay un matrimonio de científicos que se ha dedicado a hacer eso durante 40 años y entonces han ido pues capturando a los pájaros, tomándoles medidas, pesándolos y luego volviéndolos a soltar. Y una de las cosas que descubrieron es que después de una gran sequía que hubo, el tamaño de los picos, la media del tamaño de los picos había cambiado ligeramente. Eran un poco más grandes. Eso se llama evolución, evolución biológica. Pero normalmente cuando hablamos de evolución, a nuestra mente lo que suele venir es algo más parecido a esto. Bueno, seguramente si os hubiera dicho a qué tipo de evolución me estaba refiriendo en la pregunta, las manos para una y para otra hubieran sido diferentes. Otra cosa que nos suele venir a la mente cuando hablamos de la evolución es este señor, Charles Darwin. Charles Darwin no inventó la evolución, ni siquiera algunos de los conceptos que más asociamos con ella, pero sí que fue la persona responsable de popularizarla. Y lo hizo por medio de un libro que se llama El origen de las especies. Pero el título es más largo e incluye un concepto muy importante en la teoría de la evolución que vamos a comentar un poquito durante esta charla. Y concretamente, el origen de las especies es por medio de algo, por medio de la selección natural. Esta no fue la primera publicación de Darwin sobre este tema. De hecho, esto es 1859, un año antes, había publicado un artículo sobre ese mismo tema que no lo publicó él solo, lo publicó con otro científico, Alfred Russel Wallace, que había llegado a las mismas conclusiones que él o a conclusiones muy similares estando en otra parte del mundo, estudiando la naturaleza en otro lugar, había llegado a las mismas ideas. Y entonces escribió con Darwin, le contó lo que había descubierto y decidieron que lo iban a presentar juntos a la Sociedad Linneana de Londres, a la comunidad científica del momento. Pero ni siquiera esa fue la primera vez que se hablaba del concepto de selección natural. Décadas antes ya habían otros científicos que habían llegado a las mismas conclusiones o muy similares.
Y además son varios. Tenemos a Edward Blyth, James Hutton, William Charles Wells. Este no es él, porque no se ha encontrado ningún retrato de este señor, entonces normalmente le ponen un retrato de su hermana para representarlo. Patrick Matthew, todos estos científicos que además venían de diferentes campos, porque hay uno que es médico, otro que es agrónomo, otro que es geólogo, todos estos científicos habían llegado más o menos a las mismas conclusiones. Y hay algo muy curioso acerca de ellos, y es que todos estaban de alguna manera vinculados, tenían algún tipo de relación con la Universidad de Edimburgo. Así que parece ser que en la comunidad científica de la época, y en especial en esa universidad, había algo en el ambiente que estaba llevando a todos los científicos a pensar en una determinada dirección. La verdad es que tiene bastante sentido que diferentes personas llegasen a las mismas conclusiones, y es que el concepto de selección natural es bastante lógico, es bastante fácil de deducir. Surge de las siguientes premisas. Cuando uno observa la naturaleza, ve que hay un exceso de población. Normalmente los organismos tienen muchos hijos. Una pareja de animales no suele tener 2 hijos que mantendrían la población, sino que suelen tener muchos más. Hay un exceso de población y normalmente no va a haber suficientes recursos como para que todos esos organismos que nacen sobrevivan. Entonces se da una competencia, hay una competición por los recursos. Y además, cuando uno observa la naturaleza, se da cuenta también que no todos los organismos son exactamente iguales. Hay diferencias dentro de las poblaciones. Y algunas de esas diferencias hacen que haya organismos que sean más aptos para sobrevivir que otros. Un animal que es un herbívoro, que puede ser presa de los carnívoros, si es capaz de correr más rápido y huir mejor, seguramente sobrevivirá más de que el que sea más lento o más torpe. Entonces, con todas esas características juntas, se llega a la conclusión de lo que llamamos selección natural. Y es que hay determinadas características que hacen que hayan organismos que sobrevivan menos que los demás, y por eso la cebrita más débil, la que está enferma, la que es más pequeña, acaba siendo comida. Una definición así un poco más formal de la selección natural sería la siguiente. Es el proceso por el cual los organismos con rasgos favorables sobreviven y se reproducen más que los organismos que no poseen dichos rasgos. Y fijaros que está marcado ahí, resaltado el se reproducen, porque lo importante en la selección natural no es sobrevivir. Si tú sobrevives, pero no tienes hijos, tus características se van a parar ahí, no van a continuar en la población. Entonces lo importante es sobrevivir más para reproducirse más. Vamos a poner un ejemplo ficticio, una ilustración, que son estas 2 señoras, una señora verde y una señora morada. Y resulta que la señora verde, por el hecho de ser verde, es más atractiva, resulta más atractiva para los varones que la señora morada, y consigue tener muchos más hijos que la señora morada. ¿Qué pasará? Que en la siguiente generación habrán más personas verdes que personas moradas. Y si estas personas verdes siguen resultando más atractivas que las moradas, puede que al final la población esté completamente formada por personas verdes. Bueno, eso es lo que llamamos selección natural. ¿Cuáles son las características que pueden hacer que un organismo se reproduzca más que otros, que sus compañeros de población? A veces es una cuestión realmente de competencia física, de ser capaz de, pues, en este caso, los machos conseguir más hembras a base de pelearse entre ellos. Otras veces es una cuestión de belleza y a veces es simplemente la capacidad de esconderse, de camuflarse para sobrevivir un día más y entonces poder reproducirse. Aquí tenemos que los insectos que tienen el color más parecido a la hoja, pues van a ser los que el camaleón no ve y por lo tanto no se come. Bueno, pues esto que parece tan sencillo de entender, este concepto de selección natural que parece tan lógico y tan sencillo de entender, resulta que no se entiende generalmente. Y hay varios estudios en diferentes países del mundo que dicen que los estudiantes de biología y los profesores de biología no acaban de entender el concepto de selección natural. Aquí tenéis, por ejemplo, un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid que dice que no se comprende la evolución y concretamente el concepto de selección natural como que no se entiende. Aquí tenemos otro
Y dice lo mismo, los profesores de biología no entienden algunos conceptos, tienen errores de concepción con respecto a la evolución y concretamente sobre la selección natural. Entonces ahora vamos a hacer un experimento, bueno, vamos a hacer un examen. Yo os voy a poner en la pantalla diferentes enunciados, afirmaciones sobre la selección natural y os voy a preguntar si son verdaderos o falsos. Entonces os esperáis, nadie dice nada hasta que yo pregunte. ¿Es verdadero? Levantamos la mano todos a la vez, los que pensemos que es verdadero, sin esperar a ver qué hace el compañero. Y después lo haremos lo mismo con falso, ¿vale? Primer enunciado. La selección natural elimina los individuos menos aptos de cada especie, por lo que la calidad de las especies aumenta con el paso del tiempo. Vamos a ver. ¿Cuántos pensáis que es verdadero? A ver, manos. Muy bien, ahí veo algunos que están aquí que no saben si sí o si no. ¿Cuántos pensáis que es falso? ¿Vale? Y algunos no piensan. Segunda enunciado. La selección natural hace que los depredadores capturen de forma preferencial a los animales que son más débiles o más lentos que la mayoría de la población. ¿Cuántos pensáis que esto es verdadero? ¿Vale? Veo bastantes manos. ¿Cuántos pensáis que es falso? Una persona piensa que es falso. Muy bien. Siguiente. Tenemos 5. Si el clima de una región se vuelve tan frío que la nieve y el hielo cubren el paisaje durante casi todo el año, la selección natural hará que algunos animales aclaren el color de su pelaje para camuflarse mejor. ¿Cuántos pensamos que esto es verdadero? Vale, tenemos unas cuantas manos ahí. ¿Cuántos pensamos que es falso? Unas poquitas manos, muy bien. Siguiente. La selección natural usa los incendios forestales para aumentar la resistencia de los árboles a las temperaturas extremadamente elevadas. ¿Cuántos pensamos que es verdadero? Unas poquitas manos. ¿Cuántos pensamos que es falso? Muchas manos. Muy bien. Creo que esta es la última. La selección natural, actuando en una población de lobos, obligará a los animales a correr más rápido y mejorar su capacidad para cazar, de manera que aquellos individuos que soporten el esfuerzo y no mueran en el intento, se volverán más rápidos y fuertes y transmitirán esas características a sus descendientes. ¿Cuántos pensamos que es verdadero? Veo unas cuantas manos. ¿Cuántos pensamos que es falso? Ah, no, pues me falta una más. Ah, no, perdón, ya están todas. Muy bien. Bueno, pues resulta que todos esos enunciados, según el concepto clásico de evolución y selección natural, son falsos. Son todos falsos. Por eso existe toda esa problemática sobre la selección natural. Vamos a explicar por qué. Vamos a volver desde el primero y vamos a ir explicando por qué. A ver, perdón, sí. El primer enunciado decía que la selección natural elimina a los individuos menos aptos de cada especie, hasta ahí todo bien, por lo que la calidad de las especies aumenta con el paso del tiempo. ¿Qué significa que la calidad aumenta con el tiempo? No es una pregunta retórica, yo soy maestra, cuando pregunto quiero que me contesten. ¿Qué entendemos que la calidad de la especie aumenta con el tiempo? Más fuerte. Que viven más tiempo, que resisten mejor las inclemencias, bueno, que no necesitan tantos recursos para sobrevivir. Fijaros que de alguna manera es como si le estuviéramos adjudicando a la selección natural, en primer lugar, la previsión del futuro, saber qué va a pasar en el futuro, y en segundo lugar, la capacidad o la tendencia de mejorar. Eso no es la selección natural. La selección natural es algo que ocurre en un determinado momento y que hace que los organismos que en ese momento se reproducen más sean los que sean más abundantes en la siguiente generación. Es solamente eso, ese proceso de reproducción diferencial. Lo que funciona ahora mismo es lo que permanece, pero si luego cambian las cosas en la siguiente generación, los organismos no tienen por qué ser mejores, no tienen por qué estar mejor preparados. Si algo funciona en este momento, se queda
incluso aunque al organismo lo pueda perjudicar en el futuro o a la especie la pueda perjudicar en el futuro. Os voy a enseñar un ejemplo. Mirad, este es un simulador de selección natural que está disponible online. Si queréis podéis capturar el QR para luego jugar con él un rato. Es entretenido. Aquí lo que pasa es que tú eres un lobo que intenta capturar conejos, que son las bolitas de colores que veis por ahí. Entonces tú con el cursor vas moviendo el lobo y vas capturando conejos. Y hay conejos de 2 colores. Entonces, el juego te permite cambiar el fondo donde viven esos conejos. Puedes tener una pradera verde, pero también puedes tener una zona rocosa gris o una zona desértica marrón. Y entonces cuando tú vas jugando en los diferentes ambientes, normalmente te das cuenta de que el tipo de conejos que son más fáciles de localizar son aquellos que no se camuflan con el fondo y son los que aumentan en las siguientes generaciones. ¿Es mejor un conejo marrón que un conejo gris? No es de mejor calidad, pero dependiendo del ambiente en el que viva va a sobrevivir más o se va a reproducir más. Pero no hay una calidad intrínseca que vaya aumentando con el tiempo en las especies. Siguiente frase. La selección natural hace que los depredadores capturen de forma preferencial a los más débiles o más lentos. Esta frase tiene truco, ¿vale? Es falsa porque quien captura, quien mata o quien destruye a la presa no es la selección natural, es la leona. Quien mata a la cebra es la leona. El depredador captura preferencialmente a los animales más lentos porque le resulta más fácil, no porque la selección natural le esté empujando a hacer nada. Sin querer, muchas veces en biología se tiene esta idea de que la selección natural es un ente que hace cosas, pero la selección natural no es nada. Es simplemente la descripción de que hay animales que se reproducen más que otros, y a eso es a lo que llamamos selección natural. Entonces, cualquier frase que diga que la selección natural hace o produce o causa, va a ser falsa si la entendemos en ese sentido, de que hay algo impulsando. Siguiente. Si el clima de una región se vuelve blanco, la selección natural hará que, ya es falso, simplemente por eso ya es falso. Pero además, esto es falso porque la selección natural no tiene capacidad de producir cambios. La selección natural elige entre lo que hay. Si hay conejos blancos y conejos marrones y el fondo es blanco, sobrevivirán más los blancos. Pero si no hay conejos blancos, la selección natural no tiene la capacidad de producir conejos blancos. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque es uno de los errores más comunes en la mente de los estudiantes de biología. Que si hay una necesidad, la selección natural va a cubrir esa necesidad. No es así. La selección natural escoge entre lo que hay. Un ejemplo clásico de esto son el caso de las polillas moteadas, de las mariposas de los abedules, que se dio en Inglaterra durante la Revolución Industrial. Resulta que estas polillas tienen como 2 colores, uno más clarito y uno más oscuro. Y durante el día son nocturnas, durante el día duermen en la corteza de los abedules, que es de color clarito. Entonces, antes de la Revolución Industrial casi todas eran de color clarito. Pero con la Revolución Industrial se llenó la atmósfera de humo, los abedules se volvieron más oscuros, se ennegrecieron con el hollín y todo eso, y entonces empezaron a abundar más las mariposas oscuras. La selección natural no hizo aparecer mariposas oscuras, ya existían en la población. Lo que ocurre en ese momento es que se camuflan mejor, sobreviven más y pueden tener más hijos y entonces aumentar en la población, pero ya estaban allí. Cuando después de un tiempo se empiezan a poner filtros en las chimeneas, se empieza a limpiar el aire, vuelven a aumentar las polillas claras, porque ahora son las que mejor se camuflan y las que se reproducen más porque son menos capturadas por los depredadores. Siguiente. La selección natural usa los incendios forestales para aumentar la resistencia de los árboles a temperaturas extremadamente elevadas. En los lugares donde hay incendios con relativa frecuencia, como por ejemplo en los ambientes de vegetación mediterránea, hay especies que son resistentes al fuego, que cuando pasa un incendio vuelven a rebrotar desde las raíces, o que las semillas son resistentes al fuego y que incluso el fuego es lo que estimula que esas semillas germinen. Eso no lo ha hecho la selección natural.
Porque la selección natural no tiene la capacidad de producir nada. Lo que ha ocurrido ahí es que si hay un incendio, todas las especies que no son resistentes al fuego se mueren. ¿Cuáles se quedan? Las que ya eran resistentes al fuego. Y entonces el bosque, cuando se recupera, tiene más especies resistentes al fuego. ¿Se entiende? Eso es lo mismo que pasa con la resistencia a los antibióticos. Os han dicho muchas veces, si tomamos antibióticos sin control, vamos a crear bacterias resistentes. Eso normalmente no ocurre así. Y os lo voy a decir varias veces a lo largo de esta charla. Y estoy hablando en general de la concepción clásica de la teoría de la evolución y la selección natural. La selección natural no fabrica, no produce, no hace que las bacterias se conviertan en resistentes. Lo que ocurre es que si tú te tomas un antibiótico, todas las bacterias que no son resistentes al antibiótico se mueren y solamente se quedan las que ya eran resistentes al antibiótico. Y entonces esas son las que se reproducen. Entonces estás lleno de bacterias resistentes a los antibióticos, la siguiente vez que te tomas un antibiótico no funciona. ¿Lo entendemos? ¿Sí? La última, la selección natural cuando actúa en una población de lobos hace que los que más se esfuerzan, los que más corren, los que tienen una mejor musculatura porque han trabajado mucho, son los que sobreviven y cuando se reproducen, sus crías son más fuertes, más veloces y más capaces. Según la concepción clásica de la teoría de la evolución y la selección natural, eso no ocurre. Lo que tú hagas durante tu vida no afecta a tu descendencia. Por mucho que tú te esfuerces en ir al gimnasio todos los días, tus bebés, teóricamente, no van a ser más fuertes. Eso sería algo parecido al lamarquismo. No sé si conocéis la teoría de Lamarck, de la evolución, que es anterior a Darwin, que decía que las jirafas llegaron a tener un cuello muy alto porque se esforzaban, tenían el cuello corto y a base de esforzarse por alcanzar las ramas más altas de los árboles, se fue estirando el cuello generación tras generación y entonces llegaron a tener esos cuellos tan largos. Esto se desestimó completamente. Dentro de 2 charlas veremos por qué. Entonces, ¿por qué un concepto sencillo, que es los que más se reproducen son los que luego permanecen en la siguiente generación? Reproducción diferencial debido a determinadas características adaptativas. ¿Por qué resulta tan difícil de entender? ¿Por qué tenemos todos nosotros, incluso en esta sala, esos errores conceptuales sobre la selección natural? Bueno, pues yo creo que es porque en la teoría de la evolución se le han atribuido a la selección natural capacidades que no tiene. Nos han dicho que la selección natural, que el origen de las especies es por selección natural y entonces en nuestra mente tenemos que inventar alguna manera de que la selección natural pueda hacer eso. Y entonces nos imaginamos que la selección natural es un ente que va por ahí matando cebras o pintando conejos de blanco. Y eso no es así. Bueno, no estoy diciendo para nada, ¿vale?, que Darwin, que es un poco por el que conocemos la selección natural, fuera tonto, no fuera un buen científico, ninguna de esas cosas. Darwin fue un gran científico de su época y sus conclusiones, las que él publica en su artículo y en su libro, son el producto de muchos años de reflexión y de un pensamiento científico sobre muchas observaciones que él había hecho. Él siguió el método científico. Muchas de sus observaciones para la teoría de la evolución surgen de un viaje que él hace alrededor del mundo con un barco llamado el Beagle y que le llevaron a pensar como pensaba. Algunas de las cosas que observó fueron fósiles de animales gigantes que no existían en su momento, pero que habían existido anteriormente, armadillos gigantes, perezosos gigantes. Entonces él pensó, si antes eran más grandes y ahora los que vemos son más pequeños, han tenido que cambiar. Observó también a los pinzones de los que hemos hablado antes y otros animales de las Galápagos, como las tortugas gigantes o como las iguanas, en las que se veían diferentes variaciones dentro del mismo grupo animal. Y a él no le parecía lógico lo que decía una teoría en su tiempo, que era el fijismo, de que Dios había puesto cada una de esas variaciones en el sitio donde se encontraba cuando las creó. No le parecía lógico, le parecía más lógico pensar que todas habían surgido de un ancestro, ¿no? Todas las tortugas que encontraba habían
tenían un ancestro común, un antepasado tortuga, que se había adaptado a diferentes tipos de comida. Entonces, la que tiene el cuello más largo es porque está comiendo de los cactus. Y la que está comiendo y la que tiene el cuello más bajito es porque está comiendo de la hierba. Y de alguna manera habían adquirido esa capacidad de cambiar. Él también fue un científico práctico de laboratorio. Era un experto mundial en percebes. Él estudió los distintos tipos de percebes que existían. Tenía una colección de percebes muy interesante. También hizo sus pinitos y sus estudios propios en selección artificial, con palomas, y con toda esa información él llegó a la conclusión de que los animales cambiaban, que se adaptaban a diferentes circunstancias y que quizás la naturaleza estaba haciendo el trabajo que en la selección artificial las personas hacían buscando cuáles eran las mejores características. Que en la naturaleza eso también ocurría. Y por eso llegó a pensar que la selección natural era responsable de todas esas variaciones. Y tenía mucho sentido. Llega un momento en sus cuadernos que Darwin escribe I think, yo creo que, y debajo nos pone este gráfico, del que luego seguramente Daniel os hablará un poquito más, que es su idea de cómo habían surgido estas variaciones. Esto es un árbol de la vida. En la base, en el 1S que tenemos, tendríamos el primer organismo, que luego por selección natural se ha ido diversificando, y todas las ramitas que vemos en la parte de arriba serían los organismos que encontramos en la actualidad. Bueno, entonces él llega a esas conclusiones. Fijaros que hasta ahora hemos hablado de variaciones dentro de grupos específicos, de las tortugas, de los pinzones, pero él aquí hace una extrapolación de toda esa información que él ha ido observando y dice, yo creo que esto se puede extender y en realidad todos los organismos proceden de un mismo ancestro. Y él empieza esta extrapolación con un I think, con un yo creo. Yo creo, ahora es Noemí hablando, yo creo que en esa conclusión de Darwin no solamente intervinieron factores de tipo científico, sino que hubo otros aspectos que conocemos sobre su vida personal, su decepción con un Dios que permitía enfermedades, que permitía que murieran niños. A Darwin se le murió una hija a la que quería mucho. Con su entorno social, que en ese momento, en la sociedad lineana y en ese ambiente que os comentaba antes, muchos científicos estaban buscando la manera de alejar a Dios de la ciencia, porque la Iglesia había hecho muchísima presión en la ciencia del momento. Creo que todas esas circunstancias es lo que hacen a Darwin decidir llegar a esa conclusión extrapolándola de lo que realmente había encontrado. Entonces ahí tenemos en su libro, El origen de las especies, dos conceptos diferentes, el de la selección natural, pero también el del ancestro común. El ancestro común esto sería otra versión más moderna de ese árbol de la vida, sería algo así. Y voy a terminar con esto. Yo os pregunto, fijaros que esto empieza con una bacteria, un organismo muy simple, y termina con todos los organismos que tenemos hoy. ¿Vale? Empieza abajo y sube hacia arriba. Y yo ahora os pregunto, la selección natural, tal y como la hemos explicado, ¿tiene la capacidad de hacer esto? Porque para conseguir este árbol de la vida necesitamos que pasen dos cosas. Una es que aumente la diversidad, empezamos con un organismo y acabamos con muchísimos organismos, y la otra es que aumente la complejidad. Empezamos con algo muy simple, acabamos con muchos organismos mucho más complejos. Entonces, ¿tiene la selección natural esa capacidad de aumentar la diversidad? ¿Lo tiene? No. ¿Tiene la selección natural la capacidad de aumentar la complejidad? No. La selección natural elige entre lo que ya hay. Si no hay nada complejo, no va a poder crearlo. Y en cuanto a la diversidad, en realidad lo que hace la selección natural es todo lo contrario, es reducir la diversidad. Tenemos varios colores y los que no se camuflan desaparecen. Bueno, pues lo dejo aquí. Continuará.